Amén. Le damos un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Fuerte el aplauso a nuestro amado Dios. Muy buenas noches. Antes de tomar nuestro asiento en nuestro lugar, denle un saludo a la persona que está a un lado, denle un abrazo a la persona que está a un lado, denle uno de a 200, uno de a 500. Yo no sé cuánto traiga usted el día de hoy para bendecir. Bendígalo hoy y dígale: muy buenas noches, bienvenido a la casa de mi papá. Así, bienvenido a la casa de mi papá Dios. Amén. Vamos a tomar nuestro asiento, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a disponernos a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Antes de iniciar, el Papa Francisco dice que no quiere católicos con cara de funeral. ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco? Que no quiere católicos con cara de funeral. Voltea a ver a la persona que está a tu lado, volteala a ver, volteala a ver. Agárrale el hombro y le vas a decir: manito, tú no tienes cara de funeral, tú tienes cara de muerto, porque hasta aquí me llega el olor. Pregunto yo, hijos, hijas de Dios, ¿el católico debe ser alguien contento, alegre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo tiene que ser el católico? Contento, alegre. Voltea a ver al de junto, voltea a ver al de junto y le vas a decir: tócale el hombro, dile: el católico tiene que estar contento, alegre. Por ahí avísale a tu cara que no se ha enterado. Un aplauso al Señor. El día de hoy vamos a recibir un tema del corazón de Dios al nuestro, el cual se llama venciendo la ansiedad. ¿Cómo se llama el mensaje? Venciendo la ansiedad. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: para que ya no te andes mordiendo las uñas. Ahora quiero que entendamos un principio básico e importante. Cuando a ti y a mí se nos compone el Rolex, el celular, diría la canción de Shakira, el Casio, ¿a dónde lo tenemos que llevar para que siga funcionando? Con el relojero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cuando se te descompone el coche, la camioneta, la Cheyenne, papá, ¿a dónde la tienes que llevar? Al mecánico, al taller, para que la repare, componga y siga funcionando. Amén. Ahora, cuando lo que se te descompone es el celular, ¿a dónde lo tienes que llevar? Lo tienes que llevar con el técnico para que lo repare y siga adelante. Pero la pregunta importante es la siguiente: cuando lo que se te descompone es la vida, cuando lo que se te descompone es el corazón, cuando lo que se te descompone son las ganas de vivir, cuando lo que se te descompone son las ganas de luchar, de salir adelante, ¿a dónde podemos llevar eso? ¿A dónde puedes llevar tu vida? ¿A dónde puedes llevar tu corazón? A la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la vida. Amén. Levante usted su mano derecha y repita conmigo: cuando el corazón se me quiebra, cuando la vida se me rompe, yo corro a Jesús, porque Él me sana, me restaura y me bendice. Un aplauso a nuestro amado Señor. Ahora, en este momento, cada vez que yo les diga levanten la mano para declarar un concepto o una idea, levante la mano quien en estas horas el Rexona no lo abandona. Amén. No vaya a ser que en este momento el Rexona ya te abandona
y por el olor el hermano de juntos se desmaya, se cae, y al rato van a salir diciendo: ay, la oración del ángel estaba muy ungida. La gente ya se empezaba a desmayar, pero no era por la unción, era por el olor. Amén. Repite conmigo: Dios me quiere sanar y restaurar. Miren, hay una técnica ancestral de los japoneses, la cual se encarga de reparar jarrones, y también estos jarrones que se quiebran, que se rompen. Esta técnica se llama reparación con oro. Repite conmigo: reparación con oro. Esta técnica consiste en que cuando un jarrón se quiebra, una vasija se hace pedazos, no la tiran, no la desechan, sino que unen los pedazos uno por uno, una pieza artesanal, una restauración quirúrgica, pero para poder pegarlo otra vez lo hacen con oro. Entonces la vasija reparada es más fina, es más cara que antes de romperse. Repito, la vasija rota y reparada, restaurada, es más cara, es más fina, vale más que antes de romperse. ¿Sabes quién hace exactamente lo mismo con tu vida y con mi vida? Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos caemos, quebramos y rompemos, Él nos levanta, nos sana, nos restaura con su Santo Espíritu, y nos sana y nos restaura con oro. Esto explica que cuando Dios te levanta, tu vida va a ser más gloriosa que antes de haberte caído, que antes de haberte roto, que antes de haberte quebrado. ¿Por qué? Porque después de haberte quebrado, te has hecho más humilde, más sabio, más lleno de fe y más temeroso de Dios. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: aunque me caiga, rompa o quiebre, el Señor me levanta más bendecido, más humilde, más lleno de fe y más lleno de su Santo Espíritu. Un aplauso para el Señor. Ahora, para desglosar la enseñanza de la ansiedad, vamos a ir directamente al primer libro de Reyes, capítulo 19 en adelante. Literalmente es todo el capítulo de Reyes lo que el Señor va a ocupar para hablar a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios así: el Espíritu habla a la iglesia, abra su corazón. Dice la palabra de Dios: Ahab contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había pasado a filo de espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió a Elías este mensaje: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no estás tú igual de muerto que todos ellos. Elías se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Él se adentró por el desierto un día de camino. Se sentó bajo una retama y, deseándose la muerte, decía: basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados. Se acostó y se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera una porción de pan cocido, todavía caliente, y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. De nuevo el ángel del Señor lo tocó y le dijo: levántate, come, pues te queda todavía un largo camino. Él se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento anduvo 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, la montaña de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un fuerte aplauso a esta palabra que nos habla directamente al corazón. Miren, la palabra de Dios nos enseña que el profeta
Elías estaba viviendo experiencias o emociones las cuales tú y yo a veces también experimentamos. La Biblia dice que el profeta Elías había matado a 400 profetas demoníacos, o sea, brujos. Pero en ese momento una bruja llamada Jezabel se enteró, lo amenazó y le dijo: te voy a matar. En ese momento Elías sintió miedo, sintió ansiedad, sintió desesperación y también sintió fatiga, porque se quedó tirado a la mitad del desierto. Pero todavía en el desierto le dijo a Dios: Señor, quítame la vida. O sea, el profeta estaba sintiendo ansiedad, depresión, miedo, angustia y pensamientos de suicidio. Y a veces uno podría llegar a decir: ¿cómo si era un profeta de Dios? ¿Por qué? Porque aún siendo un hombre de Dios, es alguien que experimenta experiencias normales como tú y como yo. Amén. Hay veces en la vida en las cuales tú y yo nos sentimos exactamente igual. Nos sentimos con miedo, con depresión, con ansiedad, angustiados, y a veces nos sentimos tan fatigados, tan cansados, tan débiles, y llegan a veces momentos en nuestra vida en el que el desánimo es tan grande que también ya no tenemos ganas de vivir, ya no tenemos ganas de seguir, ya no tenemos ganas de luchar. Amén. Ahora repita conmigo: esto lo puede vivir cualquier persona. Matar 400 profetas de Baal, hacer descender fuego del cielo, a tener miedo, a tener angustia, literalmente quedarse tirado a la mitad del desierto. El problema inició o radicó cuando escuchó el mensaje de la bruja. La bruja le dijo: te voy a matar, te vas a morir. Y en ese momento ese mensaje se infiltró en su mente. Repite conmigo: como una flecha, como un dardo, se le enterró en la mente. Quiero que entendamos esto: él había matado a 400 profetas y ahora le tenía miedo a una bruja. ¿Por qué? Porque le había creído las palabras. Si me voy explicando hasta aquí, quiero que entiendas esto. Al profeta lo andaban buscando, al profeta lo andaban persiguiendo, al profeta lo querían matar. Literalmente tenía problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero quiero que entendamos esto: los problemas te causan ansiedad, depresión y angustia, no cuando están a tu alrededor, sino cuando permites que se infiltren en tu mente y en tu corazón. El profeta estaba acostumbrado a que lo persiguieran, estaba acostumbrado a que lo amenazaran. El problema es que esa amenaza se le clavó en la mente y se le clavó en el corazón. Miren, un barco no se hunde por el agua que tiene alrededor. Un barco se hunde por el agua que se mete, por el agua que se filtra, por el agua que se introduce. Eso es lo que nos pasa a nosotros también. Podemos tener muchos problemas alrededor, pero cuando dejamos que esos problemas se metan aquí, vas a estar cargado de ansiedad, vas a estar cargado de angustia, vas a estar preocupado, vas a estar triste, vas a estar afanado. ¿Por qué? Porque problemas siempre ha habido, problemas siempre tendremos. Los problemas nunca se van a acabar, pero son los problemas que se meten aquí y que se meten aquí los que te acaban, los que te tiran, los que te enferman, los que hacen que te quedes tirado en medio del desierto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, la palabra de Dios nos dice que en ese momento Elías tenía miedo y tenía ansiedad, pero era un hombre de Dios. Era un hombre que buscaba a Dios, servía a Dios y hacía la voluntad de Dios, pero tenía ansiedad y también tenía depresión. Pero era un hombre de
Dios. Ahora, un tabú que a veces existe en la iglesia es que a veces la gente cree que porque vas a la iglesia, que porque vas a la hora santa, que porque rezas el rosario, tú no te puedes sentir triste, tú no te puedes sentir angustiado, tú no te puedes sentir afanoso. Elías era el más grande de los profetas y se sentía así. Miren, la Biblia dice que Moisés entró en una situación similar. Se encontraba fastidiado por la rebeldía del pueblo de Dios y le dijo también lo que Elías: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿Sabes quién también se llegó a sentir angustiado y ansioso? Jesús. La palabra de Dios dice que cuando Cristo estaba en el huerto del Getsemaní, se encontraba perturbado, inquieto, tanto que le dijo a los discípulos: acompáñenme. Era tal el estrés, era tal la ansiedad de Jesús, que la Biblia dice que sudó sangre. Sudó sangre. Este hecho es confirmado por los médicos y científicos. Cuando un cuerpo está expuesto a altos niveles de estrés, a altos niveles de ansiedad, los glóbulos capilares que están en la piel se revientan y es lo que hace que se derrame sangre. ¿Por qué? Porque aún el Señor Jesucristo estaba estresado, estaba angustiado. Por eso la Biblia dice que le dijo: Señor, si es posible que este cáliz pase de mí, pero que no se haga lo que quiero yo, sino lo que hagas tú. El problema, y con lo que quiero desbaratar un tabú, es que va a haber veces en las cuales, aunque vengas a la iglesia, aunque sirvas en la iglesia, la depresión puede llegar, la ansiedad se puede sentir. ¿Por qué? Porque por muy espiritual que seas, sigues siendo humano, sigues siendo persona, sigues estando en la tierra, sigues teniendo emociones, sigues teniendo cosas de las cuales tienes que hablar y depositar en la presencia del Señor. Amén. Mira, te lo voy a decir, el mismo hecho de aceptar que a veces nos sentimos tristes, ansiosos o miedos, ya en sí mismo es sanación y liberación. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta aceptar que andamos mal. Por ejemplo, te preguntan: ¿cómo estás? Y en ese momento pones cara de paleta payaso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Es fuerte lo que voy a decir. A veces parecemos paletas payasos. Te preguntan: ¿cómo estás? Y tú contestas que bien, con una sonrisa, pero luego estamos bien ensartados. ¿Sí me voy explicando? Estamos en problemas de los cuales a veces no queremos hablar. A veces nos cuesta ser vulnerables. ¿Por qué? Porque no tenemos con quién. Y también es una falta de humildad decir: sí, me siento triste, sí, me siento ansioso, sí, tengo miedo, sí, me siento angustiado. Y el hecho de aceptarlo ya empieza a ser un primer paso para sanación y para liberación. Amén. ¿Saben cuál es un problema? Un problema sobre todo somos los hombres, porque los hombres como que emocionalmente somos más duros. Los hombres somos aquellos que decimos: todo está bien, aunque a veces por dentro todo nos lo traguemos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sobre todo porque tenemos una mala cultura, aquella que dice: los hombres no, los hombres no. Y a veces nos cuesta expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Miren, lo voy a decir con estas palabras. Dice la frase del mundo: los hombres no lloran. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero son los que más se suicidan. ¿Por qué? Porque todos se lo tragan y llega un día en el que explotan. Los hombres no lloran, dice la cultura, pero son los que más se suicidan. En la estadística del sector salud dice que son más hombres los que se suicidan que mujeres. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta ser vulnerables y compartir de lo que hay en nuestro corazón. La mujer en ese ámbito nos lleva ventaja. ¿Por qué? Porque suelen compartirnos lo que vienen cargando, lo que las inquieta o les roba la paz. Amén. Ahora, miren, en este momento nosotros vamos a ver a través del texto bíblico un itinerario
de la situación que fue empeorando en la vida de Elías. En ese primer momento Elías tenía miedo y salió huyendo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Miren, uno de los primeros pasos cuando te empieza a dar ansiedad es que te sientes inquieto, te sientes con miedo, te llegan pensamientos catastróficos de voy a ir a comprar al Oxxo y si me asaltan, voy a ir a comprar al Oxxo y si me atropellan, voy a ir a comprar a la tienda del centro y si me pasa esto. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Por qué? Porque la ansiedad viene a hacer más grande los pensamientos negativos que tienes. Y la Biblia dice que en este momento Elías salió huyendo. Ahora, la Biblia dice que primero Elías estaba acompañado. Elías estaba ¿cómo? Acompañado. Y en ese momento le dijo en Berseba a su sirviente: quédate aquí. Se separó. Sabes, a veces cuando empezamos a tener cuadros de ansiedad y depresión, una de las primeras cosas que hacemos es aislarnos, separarnos. Nos separamos de los amigos, nos separamos de la pareja, nos separamos de la familia y poco a poco nosotros nos vamos aislando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, la palabra de Dios dice que añadido a que se separó y él mismo provocó quedarse más solo, se fue a caminar por el desierto. La ansiedad y la depresión es exactamente a veces igual. Sientes que caminas en medio del desierto, sin rumbo, sin propósito, sin camino, sin destino, como dando vueltas en el mismo lugar, sin tener dónde descansar, sin tener un refugio a dónde llegar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, la Biblia dice que en ese momento él se aisló y empezó a caminar en el desierto. Pero llegó un momento en el cual estaba en el desierto y llegaron los pensamientos de muerte y llegaron los pensamientos de suicidio. Y él le dijo a Dios: Señor, ya basta, quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. Ojo, fíjense el cuadro que va poco a poco en decadencia. Se separa de su siervo, se queda solo en el desierto y en ese momento los pensamientos de suicidio y de muerte lo empiezan a rondar. Y en ese momento él le dice a Dios: quítame la vida. O sea, el profeta se quería morir. Esos son pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio. Pero algo que me gusta de la declaración del profeta es lo siguiente. El profeta dijo: Señor, quítame la vida tú. Quítame la vida tú. ¿Por qué? Porque aunque tenía ganas de morirse, el profeta tenía algo bien claro: el único que quita y da la vida es Dios. Va de nuevo. El único que quita y da la vida es Dios. Tenía pensamientos de muerte. Y lo voy a decir con estas palabras: muchos no lo van a aceptar, pero yo sé que en algún momento lo han pasado. Hay momentos en tu vida en los cuales los pensamientos de muerte, los pensamientos de suicidio pasan por tu mente, pasan por tu corazón. Y hay veces en las cuales uno llega a sentir: ya no quiero vivir, ya no quiero seguir, ya no tengo ánimo, ya no tengo ganas, ya no tengo fuerzas. Y es exactamente como el profeta se sentía. Escuchen lo que voy a decir: tener ganas de morirse no es pecado. Tener ganas de morirse no está mal. Lo que es pecado y lo que está mal es quitarte la vida. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Qué significa esto? Yo estoy completamente seguro que a veces, aunque no lo hablemos, nos dé pena, nos dé vergüenza aceptarlo, en algún momento esos pensamientos han pasado, han filtrado como moscas, como sombras que nos atormentan cuando vivimos depresión, cuando vivimos ansiedad, cuando tenemos problemas. Pero quiero que entiendas esto: al profeta le pasó lo mismo. Y aunque tenía ganas de matarse, de ya no vivir, él tenía clara bien una idea que tú también la tienes que tener clara. Aunque tenga ganas de morirme, aunque ya no tenga ganas de vivir, el único que quita y da la vida es nuestro Señor.
Amén. Un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Ahora, en ese momento, después de declarar esto, Elías se quedó tirado. ¿Cómo se quedó Elías? Tirado en medio del desierto. Se encontraba cansado, se encontraba anímicamente fatigado. Elías no tenía fuerzas para caminar y no tenía fuerzas para seguir. ¿Sabes por qué? Porque una de los fenómenos o de las circunstancias que pasa cuando tienes ansiedad y cuando tienes depresión es no tener fuerzas físicas. No tienes ganas de levantarte de la cama, no tienes ganas de bañarte, no tienes ganas de comer, no tienes ganas de arreglarte. Por eso la palabra de Dios dice que cuando el ángel llegó, lo primero que le dijo es: levántate, come y bebe. ¿Cómo le dijo? Levántate, come y bebe. Miren, hay veces en las que la ansiedad y la depresión vienen por los muchos problemas y heridas que traemos en el corazón. Pero hay veces en las que nosotros mismos nos provocamos la ansiedad y la depresión. ¿Cómo? Cuando nosotros no tenemos un buen estilo de vida, no comemos bien, no dormimos bien, no cuidamos nuestro físico, nosotros nos estamos preparando para que cuando venga un problema te rompa, para que cuando venga un problema te quiebre. Pregunto yo, ¿han escuchado que en alguna ocasión dicen: es que no se estaba cuidando, estaba comiendo mal, estaba trabajando mucho, estaba vitaminándose poco, y de repente se enteró de cuál problema y le dio diabetes y le dio azúcar? Espiritualmente y emocionalmente nos pasa lo mismo. Andas mal dormido, mal comido, mal querido, a fuerza. Y entonces de repente te llega un problema, una circunstancia, y eres candidato fresco, fácil para la depresión y la ansiedad. Por eso la Biblia, lo primero que atendió el ángel fue: come y bebe. ¿Por qué? Porque hay un tipo de ansiedad y depresión que se soluciona comiendo, bebiendo y durmiendo. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: esa palabra de Dios sí me gustó, la llevaré a la práctica saliendo de aquí, a comer, a beber y a dormir. Un aplauso al Señor. Si me voy explicando hasta aquí, ¿por qué? Porque quiero que entendamos esto. La palabra de Dios nos enseña que Dios hizo la creación en 6 días y nos dio un día para descansar. A veces te da ansiedad y depresión, y a veces no estás deprimido ni ansioso, estás cansado. Pregunto yo, ¿quiénes son de los que se ponen de nervios y de malas cuando no han comido? Tú eres de los míos. ¿A poco no? Escucha que pita el del taxi y lo quieres ahorcar. Escuchas que el niño llora y lo quieres sacar. ¿Por qué? Porque el problema no es el taxi, el problema no es el niño, el problema es que estás alterado. ¿Qué te pasa cuando no duermes? Andas todo crudo, de desvelado, de sueño. El sol te fastidia, tu señora te molesta, el chamaco te desespera. ¿Por qué? Porque el problema no es el sol, tu mujer y el niño. El problema es que andas desgastado. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros vamos arrastrando todo eso, somos candidatos a caer en depresión y ansiedad. Ahora, haciendo un paréntesis, esto quiere decir también que a veces cuando nosotros venimos bien cargados emocionalmente, con problemas pendientes, nos da la ansiedad y la depresión. Ya hablando del tema emocional, mira, hay veces en las cuales nos pasa igualito que un celular. Mira, te voy a poner este ejemplo. Supongamos que tiene meses que no apagas y prendes tu celular. Dejas abierto WhatsApp, YouTube, Facebook y todas las aplicaciones de tu celular. Es más, llega un momento en el cual tu celular te dice: opción para cerrar las aplicaciones que tiene abierta.
¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y llega un momento en el cual te urge ocupar tu celular y le agarra la chiripiorca. Se traba, no marca, se apaga, se muere. ¿Por qué le pasa eso a tu celular? Porque tiene tiempo que no se apaga, porque tiene tiempo que tiene ocupado muchas aplicaciones. Entonces a tu celular le agarra la chiripiorca. A nosotros los seres humanos nos pasa exactamente lo mismo. Andas en esto, andas en lo otro, andas de vocal en la colonia, andas de vocal en la escuela, andas de metiche en la chamba, andas para allá y para acá. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por ejemplo, ¿qué a veces tenemos nosotros los mexicanos? Nos levantamos y decimos: ay, ya es bien tarde y tengo un montón de cosas que hacer. Te agarra la noche y dices: ya es bien noche, se me fue el día y no hice. Si me voy explicando. A veces andamos tan ocupados con miles de pendientes, con miles de ocupaciones, y de repente se te apaga el equipo. Tócale el hombro al que está a un lado, tócale el hombro y le vas a decir: se te anda apagando el equipo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Miren, el Papa Francisco dice: andamos tan acelerados que desde que nos despertamos pisamos el acelerador y todo el día andamos acelerados. Desayunas acelerado, ves a tus hijos acelerado, comes acelerado, trabajas acelerado, oras acelerado. Y dice el Papa Francisco: quien vive acelerado, eso no le hace bien a su espiritualidad, no le hace bien a su cuerpo, no le hace bien a su familia, no le hace bien a su economía. Y quien vive acelerado un día se va a estrellar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El problema es que a veces andamos así con el acelerador en automático y llega un momento en el cual te da la chiripiorca. Así como ves que tu celular se apaga y se prende, ¿sí o no? De repente sientes que se te apaga y se te prende, pero a ti, la mente. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? De repente la taquicardia, tuk, 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 el mareo. De repente el ojo empieza a bailar, empieza a brincar, empieza a perrear. De repente la boca se te empieza a ir chueca. Te duele la nuca, te duele el cuello, te duele la espalda, te duele la ciática, te duele todo. Pareces viejito y tienes 35. Ya te estás quedando pelón y tienes 20 y tantos. Yo por eso cuando voy a rasurarme le digo: rasúrale aquí y pónselo acá, a fuerza. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y a veces parece que vendes droga. Traes tu botecito con un montón de pastillas: la del dolor de cabeza, la de la diabetes, la de la presión, la del colesterol, la de las agruras, la de cuando me esponjo, la de cuando me duele la ciática. Voltea a ver al de junto y dile: te conocen, el pastillitas. ¿Por qué? Porque a veces venimos cargando tantos problemas, tantas angustias, que nuestro cuerpo lo empieza a resentir, nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Es por eso que en ese momento literalmente Elías se queda tirado, botado. ¿Cuántos han sentido como Elías? Una mañana en la cual ya te despertaste y dices: ay, no me tengo ganas de levantar, ¿sí o no? Te le quedas viendo al techo y dices: ay, tengo que ir a chambear porque si no van a venir los de Coppel. Y de repente dices: me tengo que levantar porque si no me van a correr. O me tengo que levantar porque tengo que ir a dejar al chamaco a la escuela y si no lo voy a tener aquí todo el día, mejor lo mando. Oh, profeta de Dios. Bueno, el punto al que voy es el siguiente: a veces no tienes ganas, no tienes ánimo, literalmente física y emocionalmente te sientes tan cansado. No tienes ganas de bañarte, no tienes ganas de peinarte, no tienes ganas de arreglarte. Antes te veían toda guapa cruzando el 21 de mayo, ahora te ven, parece la chimoltrufia.
Antes traías tu pelo pintado amarillo, ahora traes tu raya de 10 centímetros negra, como la conciencia. ¿A poco no? Antes andabas bien guapa, tacón del número 10, parecías la, ¿quién te gusta? La Ninel Conde. Ahora vienes a la comunidad en pants, en short, con tu playera del Snoopy. El punto al que voy es el siguiente: llega un momento en el cual la ansiedad, la depresión y la fatiga física y emocional es tanta que se refleja en nuestras vidas. Amén. Un aplauso al Señor. Este es un diagnóstico. Ahora vamos a enfocarnos en lo que nos va a hacer que nos levantemos de la depresión y la ansiedad. Miren, la Biblia dice que en ese momento el ángel de Dios le dijo: levántate. ¿Cómo le dijo? Pero era un ángel de Dios. Y cuando un ángel de Dios habla, literalmente está hablando en el nombre de Dios. Amén. Ahora el ángel está diciendo: levántate. A veces cuando nosotros nos sentimos así, ¿qué es lo que nos purga? Que nos digan: levántate. Y todos dicen: ánimo, la vida es bella. Y tú estás así como de, ¿sí o no? Te sientes mal y te dice tu familia: ánimo, levántate. Te dicen en la chamba: ánimo, levántate. Te dicen los de la iglesia: ánimo, levántate. Te dicen los compas de la chamba: ánimo, levántate. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y llega un ángel, el de la Biblia, llega un ángel y te dice: ánimo, levántate. Pero quiero que entendamos esto: el ángel tenía una palabra de Dios. Recibe esto en tu corazón. Solo la palabra de Dios puede hacer en ti lo que ninguna palabra de hombre puede producir. Ninguna palabra de tu esposo, de tu compadre, de tu comadre, de tu padrino de AA, ninguna palabra te puede levantar más que solamente la palabra de Dios. Amén. Quiero que entiendas esto: cuando tú vienes a este lugar y escuchas la palabra te levanta del miedo, te levanta de la depresión, te levanta de la angustia, te levanta de la duda. La palabra de Dios levanta. Mira, la Biblia dice que en una ocasión bajaron un paralítico y Cristo le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. Se levantó y se fue contento. La Biblia dice que Cristo llegó a orar por una muchachita que estaba muerta, y en ese momento le dijo: Talita Kumi, que significa: yo a ti te digo, levántate. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que le dice el ángel en el nombre de Dios? Levántate, come y bebe. ¿Por qué? Porque una palabra de Dios tiene el poder para levantarte de la depresión, de la ansiedad, de la angustia. Este viernes estuve predicando en un congreso de sanación y liberación, y una de las cosas que Dios me daba en la oración fue cuando yo dije: en este momento puedo ver en el espíritu como un varón, un hombre que tiene como una corona, como un casco que lo abruma, que lo desespera, que lo atormenta, que lo inquieta, que no lo deja vivir. En este momento, en el nombre de Jesús, el Señor lo hace libre. Cuando terminamos la oración, pedí los testimonios. Un anciano, un señor ya grande, dio el testimonio y dijo: tenía 15 años con una opresión en la cabeza y escuchaba unas voces que me atormentaban. Me decían: mátate, suicídate. Pero durante la oración sentí un calor aquí y sentí que me lo arrancaron en el nombre de Jesús. Amén. Repite conmigo: la palabra de Dios me levanta. Y ahorita voy a concatenar esto con lo que voy a seguir. Miren, la Biblia dice que en ese momento, cuando Elías se levanta, agarró su celular. No es cierto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos levantamos? No, Elías lo que hace es mirar el pan y el agua. Repite conmigo: Elías miró lo que le daría fuerza. Ojo con lo que te voy a enseñar. El donde deposites y pongas tu mirada va a hacer que te levantes o que caigas. Elías puso su mirada en lo que Dios le había dado
para tener la fuerza para levantarse. En la vida, en donde te enfoques y en donde pongas tu mirada, va a ser que te levantes, que caigas, que prosperes o que fracases, que triunfes o que nunca avances en la vida. ¿Dónde tienes tu mirada? La Biblia dice que Pedro empezó a caminar sobre las aguas, y mientras miraba a Jesús, su pie no tropezaba, su pie no se hundía, su pie no flaqueaba. Cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, su fuerza, y puso su mirada en la tormenta, puso su mirada en el agua, puso su mirada en el viento, su pie tropezó, su pie se hundió, su pie flaqueó. Eso es exactamente lo que a veces nos pasa a ti y a mí. Quitas tu mirada de Cristo y pones tu mirada en los problemas. Quitas tu mirada de Cristo y pones tu mirada en las deudas. Quitas tu mirada de Cristo y pones tu mirada en que no hay trabajo. Quitas tu mirada de Cristo y pones tu mirada en la depresión. Quitas tu mirada de Cristo y pones tu mirada en las dificultades que hay a tu lado. Siempre que quites tu mirada de Cristo, te vas a hundir, te vas a tropezar, te vas a venir abajo. Enfócate en Dios. ¿Me explico? ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros, en vez de venir a alabar a Dios, nos venimos a quejar con Dios. Hace rato yo les decía: levanten sus manos, adoren y alaben, díganle al Señor: Él es grande, fuerte, poderoso, incomparable. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El problema es que a veces convertimos nuestra alabanza en una quejabanza. Yo te digo: levanta tu oración y dile a Dios: es grande, fuerte y poderoso, y de repente escucho que ahí anda la llorona en la asamblea. Ay, mis hijos. Y de repente volteo y digo: está liberando. Es broma, pero a lo que te quiero enfocar es en lo siguiente. Muchas veces venimos y le decimos a Dios cuán grandes son nuestros problemas, cuando lo que tendrías que hacer es decirle a tus problemas cuán grande es tu Dios. Cambia el enfoque, cambia tu mirada. Deja de decirle a Dios cuán grande es tu enfermedad y dile a tu enfermedad que tuyo y contigo está el doctor de los enfermos, el doctor de doctores, el médico de médicos, el sanador de cuerpos y almas. Deja de decirle a Dios cuánto dinero debes y dile a tu deuda quién es tu proveedor, quién te va a sacar adelante, quién no va a dejar que ni tú ni los tuyos se vayan a dormir con el estómago vacío. Deja de decirle al Señor cuánta tristeza hay y empieza que tu Señor y tu Dios es aquel que restaura corazones, vidas. Deja de decirle al Señor cuán grandes son tus problemas y dile a tus problemas cuán grande, poderoso es tu Dios. Un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte el aplauso al Señor. En una ocasión, una niña venía en un avión junto a una señora, y en ese momento el avión levantó un gran vuelo, gran altura, pero empezó a pasar turbulencia. Literalmente el avión era zarandeado de un lado para el otro. La señora se empezó a sentir nerviosa, inquieta, ansiosa, y sacó un rosario. Creo que me lo compró en un evento, estaba exorcizado. Y en ese momento venía bien nerviosa la viejita. Venía con su rosario, bolita chica, bolita grande, bolita chica, bolita grande. ¡Ay! Se va a caer el avión. Y de repente la niña venía a un lado jugando en el celular, como si la vida no le corriera. Y de repente el avión empieza a agitarse, a moverse, duro, brusco. Y de repente la señora se inquieta, se desespera, voltea a ver a la niña y le dice: chamaca, ¿qué acaso no te da miedo de que se caiga el avión? ¿Qué acaso no te da miedo de que nos vayamos a caer? ¿Qué acaso no te da miedo de que nos vayamos a morir? En ese momento la niña puso pausa, volteó, sonrió y le dijo: a mí no me da miedo la turbulencia, a mí no me da miedo que se caiga el avión, a mí no me da miedo lo que pueda pasar, porque yo conozco al capitán. El capitán de este avión es mi papá, confío
en Él. Quiero que entiendas esto, iglesia, hijo, hija de Dios. La vida es turbulencia, la vida es problemas, la vida es angoloteo. La vida te va a mandar para allá, para acá, para allá, para acá. La vida te va a pegar una revolquiza. Tenlo por seguro. Pero tu confianza tiene que estar siempre en tu Padre Dios. Que aunque haya turbulencia, Él tiene el control. Que aunque haya turbulencia, Él dirige tu vida. Que aunque haya turbulencia, tu vida, tu casa y tu familia están en sus manos. No tengas miedo. Si me voy explicando hasta aquí, no tengas miedo. ¿Sabes cuántas veces en la palabra de Dios está escrita la palabra, la frase no tengas miedo? 365. ¿Tú por qué crees que está escrito 365 veces la palabra no tengas miedo? Porque Dios todos los días, cada mañana te dice no tengas miedo. No tengas miedo del demonio que se acerca. No tengas miedo del diagnóstico médico. No tengas miedo de la depresión. No tengas miedo de la ansiedad. No tengas miedo de las deudas. No tengas miedo de los problemas, porque yo estoy contigo. Amén. Le damos un aplauso a nuestro amado Dios. Mira, la palabra de Dios dice en el Salmo 23. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y en verdes praderas me hace descansar. Una porción más adelante dice: aunque ande en valle de sombra y en valle de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento. Su vara y su callado me infundirán aliento. Mira, la parte bíblica dice cuando ande en valle de sombra. No significa que el valle de sombra y muerte te lo puedes evitar. El valle de sombra y muerte es un lugar que algún día, en algún momento, todos tendremos que atravesar. Dios no te promete que no vas a pasar por ese valle. Dios te promete que en medio de ese valle Él va a ir contigo. Dios te promete que en medio de ese valle Él te va a cuidar. Dios te promete que en medio de ese valle de sombra Él va a protegerte. Por eso dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabes qué es una vara? Esta porción bíblica hace referencia a los pastores y las ovejas. Cuando la Biblia dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, se refiere a unas varas con las cuales los pastores cuidan a las ovejas. Son unos palos que tienen unos clavos atravesados, literal, bien vándalos. Entonces, cuando una bestia, cuando un lobo, una serpiente se quiere acercar a una oveja, el pastor levanta la vara y ¡pum!, la golpea. Se acerca un lobo, ¡pum!, la golpea. Se acerca una serpiente, ¡pum!, la golpea. ¿Por qué? Porque el pastor cuida de sus ovejas. ¿Qué significa esto, hijo, hija de Dios? Cuando tú caminas en valle de sombra, cuando tú caminas en valle de muerte, cuando tú caminas en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, aunque te sientas así, no estás desprotegido. Se acerca un demonio para reírse y atormentarte, el Señor se levanta, si lo invocas, y lo golpea, lo reprende. Amén. Un aplauso al Señor. Ahora voy a terminar para que oremos y les voy a enseñar la parte más profunda. Jezabel amenazó al profeta. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Y sabes cómo es el diablo? El diablo es eso. El diablo te amenaza. Jezabel representa un espíritu demoníaco llamado Jezabel. ¿Sí me explico? No solamente aquí es una bruja, es un espíritu demoníaco. Entonces este espíritu demoníaco se levanta en contra del profeta y le dice: te voy a matar. Pero nunca le tocó ni un pelo, nunca le pudo hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque el demonio se levanta en contra de ti para amenazarte, pero él nunca te podrá tocar un pelo. Amén. ¿Por qué? Porque estás pelón. Ah, no es cierto. Es broma. Mira, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, Jezabel nunca pudo tocar a Elías. Lo quería matar, ¿sí o no? ¿Sabes qué es lo más irónico? Que Elías, aparte de que no lo mataron, nunca se murió. La Biblia dice que un carro de fuego vino y se lo llevó al cielo. Hay 3 personajes bíblicos
que se han ido literalmente entero al cielo sin morir: Enoc, Elías. Un aplauso a la Virgen. Entonces la bruja le dice: te voy a matar. Y Dios le dice: no solamente no lo vas a matar, ni siquiera se va a morir. ¿Sabes por qué? Porque el demonio te amenaza. Escucha lo que te voy a enseñar. Hay demonios que están encargados para que tú te rindas solo. Ellos no te pueden vencer. Escucha iglesia, no me distraigan. Esta es una joya, esta es la joya del pastel. Se llaman demonios angustiadores. Estos demonios no te pueden matar, ellos lo saben, pero tú no. Y con que tú les creas, no necesitan matarte ni vencerte. Tú te das por vencido solo. ¿Sí me explico? Son demonios que te dicen: ¿para qué vas a la comunidad si Dios no te escucha? ¿Para qué vas a la comunidad si no cambias de vida? ¿Para qué vas a la comunidad si Él no te bendice? ¿Para qué vas a la comunidad si no te quieren? ¿Para qué vas a la comunidad si te dan la espalda? Entonces son demonios atormentadores que como saben que no te pueden vencer, que como saben que no te pueden matar, provocan que tú te rindas solo. Ese es su trabajo. Mira, Salmo 23 dice, verso 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este tipo de demonio angustiador no está en contra de tu familia, no está en contra de tu economía, no está en contra de tu matrimonio. Este espíritu no está en contra de tu cuerpo. Este espíritu está en contra de tu ánimo, de tus emociones. Este espíritu está asignado para que te sientas deprimido, desesperado, ansioso, que no quieras vivir, que no quieras servir, que no quieras trabajar, que no quieras seguir echándole ganas. Este espíritu lo que hace es cansarte emocionalmente, que pierdas el gozo, que pierdas el brillo, que pierdas la fuerza. Ese es su trabajo. Y tal vez ese espíritu, ¿desde cuándo te anda madreando y ni cuenta te habías dado? Este es el espíritu que ataca a muchos servidores. Estaban sirviendo, estaban creciendo y de repente pierden fuego, de repente pierden poder, de repente pierden ánimo, de repente pierden entrega. ¿Por qué? Porque te están golpeando. Ellos quieren que te rindas y tal vez muchas veces te han ganado. Por eso has dejado de florecer en tu servicio. El que tenga oídos, dice la palabra de Dios. Salmo 23 verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes? La Biblia dice: unges mi cabeza con aceite. ¿A qué se refiere a este texto bíblico? Aquí te da la solución de cómo reprender a los espíritus angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Cuando dice unges mi cabeza con aceite, se refiere a las ovejas y al pastor. Los pastores derraman aceite en la cabeza de las ovejas para que ese aceite se derrame en los oídos, en la nariz y en los ojos, porque una plaga de las ovejas son las moscas. Las moscas se acercan a las abejas y se les meten en los oídos, se les paran en los ojos, se les meten en la nariz y ponen huevecillos, ponen larvas, y estas larvas los empiezan a masticar, morder, picar por dentro. Entonces la oveja se siente desesperada y como no encuentra una solución a su aflicción, lo que hace esta oveja es que donde ve una piedra, golpea su cabeza. ¿Por qué? Porque quiere librarse de ese tormento. Entonces, cuando la Biblia dice tú unges mi cabeza con aceite, significa que estos espíritus angustiadores atormentan tus oídos, atormentan tus ojos, atormentan tu vida, tu mente, la atacan. ¿Sí me voy explicando? Atormentan tus oídos diciéndote: no vales la pena, nadie te quiere, nadie te ama. Te atormentan diciendo: suicídate, quítate la vida. Es por eso que ovejas. Ahora, la palabra moscas
en la Biblia representa demonios. Por eso hay una parte en la Biblia que dice el Señor de las moscas. Cuando se refiere al Señor de las moscas se refiere al diablo. ¿Me explico? Las moscas son demonios. Entonces son moscas las que atormentan a las abejas. Quiero que entiendas esto. Hay espíritus angustiadores que atormentan tu vista, atormentan tus oídos, atormentan tu mente, para que te des por vencido, no solamente en tu matrimonio, en tu servicio, te des por vencido en la vida. ¿Sabes qué es lo que ellos quieren? Que vayas y que azotes tu cabeza. ¿Sabes qué significa azotar tu cabeza? Que tú solo te la quites. Espíritus de suicidio, espíritus de ansiedad, espíritus de depresión. Este es un tipo de sanidad del cual a veces no se nos habla, pero es una sanidad que necesitamos muchos. Por eso cuando estábamos orando y el Señor dijo: yo fui libre, sentí como que me quitaron una corona, sentí que me quitaron como un casco que me pesaba, que me abrumaba, que me atormentaba. Y en ese momento el Señor lo unge con aceite y lo hace libre su mente. Amén. Esos pensamientos se van, esos pensamientos de muerte, de suicidio, desaparecen en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Yo te invito a que te pongas de pie en este momento.